Saludos cordiales y bienvenidos a nuestro segmento semanal dirigido especialmente a los matrimonios. Soy el pastor Gerardo Ampía aquí en este tiempo y quiero animarles a suscribirse a nuestro canal en YouTube. Por favor, déjenos ahí mismo sus comentarios y comparta estos recursos con aquellas personas, matrimonios o amigos que usted sabe que le pueden ser de mucha utilidad. Estamos hablando desde el video anterior sobre la belleza del perdón y estamos conociendo las claves para perdonar. Y hemos aprendido que la primera clave es soltar o liberar a la persona. La segunda clave es recibir. Si no perdona, vivirá buscando venganza, tratando de probar algo en lugar de agradar a Dios. En otras palabras, si usted está continuamente buscando venganza y buscando que le den la razón, se va a perder la oportunidad de agradar a Dios con la actitud correcta a través del perdón. Usted no perdona a la gente por estar en lo correcto. Usted no perdona a su cónyuge por estar en lo correcto. Lo perdona porque le ha hecho una ofensa o le ha provocado un dolor, una tristeza, lo ha defraudado, lo ha decepcionado, etc. De manera entonces que cuando usted perdona a esa persona, la libera. Y cuando usted libera a esa persona, también libera a Dios para que Él intervenga en la situación que a usted le está incomodando o que le ha afectado, le ha provocado un dolor o una profunda tristeza. Es muy importante entonces que veamos cómo en la vida de José se cumplieron estas claves y él tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos. Sin embargo, José aprendió que para poder él caminar en el propósito que Dios tenía para su vida, era necesario que él liberara y soltara a sus hermanos. En otras palabras, dejar que Dios interviniera en el asunto y hacer como dicen las Escrituras, que todas las cosas ayudaran para bien en su vida y en su propósito. Por eso, la segunda clave que queremos compartir en esta oportunidad sobre la belleza del perdón es recibir. Quizás para muchas personas les es difícil o les resulta en una gran dificultad el hecho de poder otorgarle o brindarle el perdón a aquellos que le han ofendido. Este puede ser un cónyuge, un familiar cercano, el papá, la mamá, un hermano, un hijo, en fin, puede ser cualquier persona con quien nos relacionamos. Pero usted no puede dar algo a los demás que usted mismo no tiene. En otras palabras, si usted no ha recibido el perdón de Dios en su vida, si no ha abrazado el perdón de Dios en su vida, va a estar difícil que usted pueda brindar u otorgar el perdón a aquellos que le ofenden. Porque hay una conexión entre nuestro perdón a los demás y el perdón que recibimos de parte de Dios. Cuando oramos la oración del Padre Nuestro en Mateo capítulo 6, verso 12, Jesús dijo lo siguiente: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Cuando oramos el Padre Nuestro, le estamos pidiendo a Dios que nos perdone de la misma manera que nosotros perdonamos a los demás. Quizás alguno de ustedes en este momento esté diciendo, bueno, yo creo que nunca debí haber hecho esa oración, porque cuando le oré diciendo, Señor, perdona mis deudas, perdona mis transgresiones, perdona las ofensas que yo he hecho a ti, así como yo perdono a los demás. Le estamos dando a Dios la libertad para que Él nos trate a nosotros como nosotros tratamos a los que nos han ofendido. Pero es interesante que en los versículos siguientes, versículos 14 y 15 de Mateo 6, después de la oración del Padre Nuestro, Jesús explica un poco más este asunto. Y Él dice, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Por lo que estamos escuchando, por lo que estamos oyendo, entonces quiere decir que este asunto es muy delicado, es un asunto muy serio. No podemos nosotros entonces brindar el perdón
otorgar el perdón a los que nos han ofendido, a nuestro cónyuge, a nuestros seres queridos o cualquier otra persona, si antes nosotros no hemos abrazado o no hemos recibido el perdón que Dios nos ofrece en su Hijo Jesús. Jesús dijo también que si no perdonamos a otros, entonces Él no va a perdonarnos, así de sencillo. Así que sería mejor que perdonáramos. En la forma en la que nosotros perdonemos es en la misma forma en la que seremos perdonados. De repente sentimos que hay algunos obstáculos en nuestra relación con Dios y como que hay alguna interferencia ahí en nuestra relación con Dios. Y sentimos como que hay algo que nos impide experimentar esa vida en plenitud con el Señor. Pero quizás se debe al hecho de que nosotros no hemos brindado el perdón a otras personas. Hay algo dentro de nosotros que quizás se le dificulta creer que Dios nos ha perdonado totalmente. Y esa es la razón por que algunos no podemos brindar perdón, porque no hemos creído que el Señor nos ha perdonado totalmente. Y aún podemos estar en la iglesia, pero no creer que el Señor nos ha perdonado totalmente. Y porque no hemos recibido su perdón, entonces se nos es difícil para nosotros poder otorgarle el perdón a los demás. Mateo capítulo 10, verso 8, en ese versículo Jesús dice, leyendo de la Reina Valeria contemporánea, den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. Es decir, den gratuitamente lo que recibieron. Den el perdón que gratuitamente recibieron, denlo en esa misma forma. Espero que me está captando el punto. Usted y yo no podemos perdonar a nuestro cónyuge. Algunos que en esta oportunidad están viendo este video dicen, pastor, mire, yo tengo serios conflictos con mi esposo, estamos viviendo juntos o tengo problemas con mi esposa, llevamos tantos años juntos, estamos en casa juntos pero no revueltos, no nos llevamos bien, solamente hay algunos tiempos donde están las cosas aparentemente bien, pero luego estamos en una batalla campal, en un campo de batalla de acusaciones, de culpas, etcétera, etcétera, pero se debe muy probablemente al hecho de que usted no ha brindado el perdón porque no ha aceptado abiertamente el perdón que el Señor Jesús le ha brindado. Si cree que de alguna manera tiene que ganarse el perdón de Dios, hará que los demás también se lo ganen. Eso es algo que ocurre en los matrimonios. A veces un cónyuge dice, no se gana mi perdón. Con eso que hizo, con ese obsequio que me trajo, con ese regalito que me dio, con ese acto de servicio que hizo, no se gana mi perdón. Y entonces creemos que de alguna manera tenemos que ganarnos el perdón de Dios. Y por eso mencioné que en la manera en la que nosotros tratamos el tema del perdón de Dios hacia nosotros, en esa misma forma tratamos el tema del perdón hacia las demás personas, porque hay una conexión en esas dos cosas. Por eso es muy importante que si usted ha liberado a alguien, tiene que ir a la siguiente etapa, que es recibir. Reciba el perdón de Dios. Dios no le otorga el perdón si usted se lo gana, porque usted y yo no podemos ganarnos el perdón de Dios. Si cree que de alguna manera está pagando su perdón, hará lo mismo con los demás. A veces pensamos que estamos tratando de pagar el perdón que Dios nos dio. Y entonces a veces tratamos a nuestro cónyuge o a las demás personas con quienes nos relacionamos o con quienes tenemos un conflicto, una desaveniencia o una discordia. La tratamos de esa manera y queremos que esa persona pague por el perdón. Pero Dios nunca se va a vengar de usted. Dios nunca nos va a tratar a nosotros de esa manera. ¿Sabe por qué Dios nunca se va a vengar de usted? Porque Él ya se vengó en su Hijo Jesús. Dios nunca le hará pagar por el mal que usted haya hecho, porque Jesús ya pagó el castigo completo. En Isaías capítulo 53, en el verso 10, dice, al Señor le pareció, hablando de Jesús, le pareció bien quebrantarlo
y hacerlo padecer. Hasta que no reciba el perdón que Dios ha dado gratuitamente, usted no podrá ser capaz de otorgarlo a las demás personas. Si tiene problemas otorgando perdón, quizás tenga problemas recibiéndolo también. Tiene que perdonar a los demás en la misma forma en que Dios lo ha perdonado a usted. Pero hasta que no reciba el perdón que Dios le ha dado gratuitamente, no podrá ser capaz de otorgarlo a los demás. ¿En qué punto se encuentra usted? Hemos visto la primer clave: hay que soltar y liberar. Pero para poder soltar y liberar, tenemos primero que recibir el perdón de Dios. Abrazar ese perdón que hemos recibido gratuitamente y que gratuitamente debemos de dar. Pero recuerde, no podemos dar algo que nosotros no tenemos. Algunos de nosotros que pretendemos que las personas se ganen el perdón. Otros esperamos que paguen para obtener el perdón de nosotros. La pregunta es, ¿de esa manera, en esa misma forma nos trata Dios? La respuesta es no. Él no nos trata de esa manera. Él no está esperando a que nosotros nos ganemos su perdón. Él no nos está poniendo un precio para que nosotros paguemos el perdón, porque todo fue pagado por su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Si entiende, si abraza este principio, estos valores y estas verdades de la palabra de Dios, le aseguro que su matrimonio será bendecido, pero el resto de sus relaciones interpersonales también serán grandemente bendecidas. Dé gratuitamente lo que gratuitamente ha recibido.